nosotros. Gracias, Ángel. Placer de estar acá. Pues un gusto. Y ahora se nos une nuestro quinto integrante, Fabricio Estrada. Encontré una entrevista que le hicieron a Fabricio y me encantó esta parte que les quiero compartir. Sístole o diástole. Soy un mestizo y alcanzo a percibir hacia donde respira mi memoria. Presto atención a los ecos de la memoria diversa que me trae. Y si algo la amenaza, tengo la estructura ideológica para protegerla. Fabricio Estrada nació en Honduras, es fotoperiodista, promotor cultural y escritor. Tiene una vasta obra creativa en la que ha trasladado de manera especial la poesía. Parte de su trabajo ha sido publicado, entre otros países, en Costa Rica, México, Puerto Rico, España, Inglaterra, Colombia, Uruguay, Argentina, y ha sido traducido al árabe, al inglés, al italiano, portugués y sueco. Tiene varios libros de poesía, entre los que se encuentran Blake muere en París a causa de un paparazzo, que es una antología personal. En el 2017, Fabricio obtuvo en Honduras el primer lugar en el Premio Nacional de Poesía y fue robada por una puertorriqueña para estas tierras y por acá anda con nosotros. Así que Fabricio, bienvenido. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Sí, fui robado. Toda la razón. Pues muy gracias a todos. Wow. Ahora continuamos nuestra lectura con el querido Fabricio Estrada, así que Fabri, todo tuyo la poesía. Ok, a mí me marcó mucho antes de llegar, porque curiosamente lo leí antesito de llegar a Puerto Rico, el libro La infancia de Jesús de Coetzee. Me impactó muchísimo porque ese libro habla una cosa bien en síntesis. Habla de unos recién emigrados que llegan a otro país donde la única condición para entrar es olvidar absolutamente todo su pasado. Entonces, a partir de ahí comienza la tragedia de la novela y la tensión terrible, ¿no? Me resultó curioso llegando a Puerto Rico que no me preguntaran mucho sobre Honduras. Y me recordó mucho la novela de la infancia de Jesús. Entonces, no me preguntaban por varias razones, ¿verdad? Una, porque no identificaban mi acento, me decían peruano, ecuatoriano, guatemalteco, mexicano, la más de las veces. Y entonces era como, sí, hay algo de facto que sí hay un requisito es olvidar, en cierta forma, ¿no? Entonces la poesía que comencé a hacer a partir de llegar a Puerto Rico fue un asunto de hilar y mantenerlos hilados con mi país, con Honduras, ¿verdad? En esa sensación de que no me llegara a la infancia de Jesús de Coetzee. Te voy a leer algo así, algo parecido. El poema se llama Las cartas me las tiraron marcadas. Y también me han tirado las cartas las brujas más blancas y safias. Y todas leyeron en mí los vicios más atávicos de un centroamericano. Practica la quiromancia, sugirieron. Se convierte en tapir y se come los sueños, insistieron. Transformado en lechuza, chupa el ombligo a los amores recién nacidos. No deja milpa en pie. Dinero que agarra, dinero que desgrana. Las arrogantes brujas tan blancas como el vaso blanco barajaron mi suerte y consignaron. Pocos días de amor y pecado, advirtieron. Te dejará por el primer barco que salga. Colecciona pasaportes y recibos de Western Union. Se convierte en sueño, pero no es un tapir. Santa Virgencita del Cobre, mira su piel entre el barro y el olivo. No es negro, pero te juro que tiene de negro. Debió practicar la brujería, comer lenguas, zapatear los techos, tocar zarciles, comer ceniza, tuerce los tobillos como un sisimite. No es de fiar ese hondureño. Detrás de él vienen miles, con bandera y todo, y en caravana. Yo que usted, mamita, no le ofrezco ni la sombra. Se le nota en su mirada y en sus poemas de capirote. Ya, wow. Gracias. Fuerte. ¿Cómo será crecernos juntas? Wow.
son de esos poemas que uno no solo lo escucha, lo siente y es parte de, así que gracias a cada uno por su poesía. Vamos a comenzar el diálogo. Me interesa mucho, ¿verdad?, que conversemos sobre este tema. Ayer, cuando estábamos, ¿verdad?, teniendo como nuestra reunión técnica, surgió algo bien interesante que a la larga puede ser lo mismo, pero es diferente. Por ejemplo, nosotros en este caso, ¿verdad?, todos estamos ¿verdad?, la mayoría de ustedes están en Estados Unidos y Fabricio está en Puerto Rico, que es un lugar extraño aquí que no se sabe qué es, pero bueno, ahí estamos. Pero que el asunto es que, por ejemplo, nosotros los puertorriqueños, cuando vamos a Estados Unidos, vamos lo que llaman emigrando. Pero yo les decía que la primera vez que yo fui a Estados Unidos y me quedé una temporada, yo no me sentía que estaba emigrando, yo me sentía que yo me estaba exiliando. Por eso preferí utilizar para el nombre de esto como que el exilio, porque el exilio no es solo que te obliguen a irte a un lugar, sino que muchas veces uno se obliga pues por diferentes situaciones. Y me interesaría pues en primer lugar que cada uno me cuente si ustedes se sienten, o por ejemplo, qué es el exilio, y si ustedes prefieren utilizar o se sienten más exiliados o se sienten que están más emigrando. ¿Qué otra experiencia? Mi experiencia de exilio es cuando yo voy a Honduras, que me hacen sentir de que ya no soy hondureño. Entonces, esa parte es la más dura. Es la parte que te quieren explicar el país y sabiendo qué es lo que ha vivido uno allá, por qué salió uno de allá. Entonces, esa parte ha sido la más dura, la que me ha movido más el piso. Es una especie también de expulsión del paraíso, decía Orhan Pamuk. En Nieve decía que nunca intentes regresar al paraíso del que fuiste expulsado. Y Nabokov, por otro lado, disculpen que mencione esto porque son mis autores, decía que lo único que detestaba de los bolcheviques, que detestaba todo, por supuesto, ¿no?, pero lo que más detestaba es que lo hubieran sacado del paraíso de su infancia, porque ya no podía regresar a la casa que le fueron confiscados, ¿no? Entonces, he sentido, de hecho, la literatura de exilio la he leído más por novela que por poesía, ¿no? La poesía me dio una buena razón la escritora argentina Andrea Zurlo, que estuvo en Puerto Rico, no sé si la alcanzaste a ver en una presentación. Dijo una cosa bellísima que me impactó mucho. Dijo que ella, estando en Italia, en Florencia, había aprendido a escribir español adentro. Entonces, es cierto, porque es otro español. Es otro español el que tratas de definir desde la distancia. Cuando llegas a Honduras, por ejemplo, en mi caso, pues está ese choque, ¿no?, de que te empiezan, repito, a explicar lo que ya sos. A pesar de que los problemas sociopolíticos del país, en los que yo me vi involucrado absolutamente, no fueron realmente el caso de que yo me haya salido de Honduras, ¿no? Pero sí sentí una especie de intuición, de esas intuiciones que dicen, sí, unas semanas más que estés en Honduras y te pasa las de Patton, te cae un tanque atrás. O sea, no sé, algo lo sentí. Y yo fui para Costa Rica, precisamente el país que por antonomasia en Honduras se considera el país del exilio. Perfecto para un centroamericano. Y estando en Costa Rica, buscando las formas de quedarme en Costa Rica, se dio la enorme coincidencia que conocí a mi actual esposa, ¿verdad? Y a Iris Maldonado, que es poeta, estaba representando en poesía a Puerto Rico y empezó una relación de 1 año y después de 1 año y tanto me vine para acá. Pero sí, español adentro sería la síntesis. Escribo español adentro, Honduras adentro, ¿no? Y tratando de hilvanar aquello de que mis compatriotas, no todos por supuesto, mucha gente feliz de verme siempre con la misma familiaridad, pero la expulsión es un hecho. Hay que cuidarse más de las palabras que uno dice, intentando argumentar mejores claridades desde cómo se ve de fuera Honduras. Es más claro, a veces se mira más claro, ¿no?
definitivamente adentro embota, el problema sociopolítico embota, y uno lo ve con más claridad, los atajos, y sobre todo aprendiendo de Puerto Rico que sus leyes son coloniales. Uno aprende a desnudar en Honduras lo que allá se disfraza que no es colonial, y todo es colonial. Entonces yo tengo mucho cuidado en decir, ojo, estas son leyes federales las que las están poniendo acá, ojo, esto es esto. Entonces tengo mucho cuidado porque he tenido ciertas confrontaciones así con ciertas personas, ¿no? Esa ha sido mi experiencia de exilio. Por lo demás, Puerto Rico, en este momento, después de haber aguantado junto a toda la boricuadad, el huracán María, creo que la ciudadanía me llegó antes por huracán que por oficialismo. Muy bien, muy bien. Soy ciudadano de huracán María. Sino que hay un enriquecimiento porque hay que agradecer al colonialismo que fue el que nos sacó en realidad, el colonialismo y el imperialismo juntos. Muy cierto, muy cierto. Andando pensando acá, Carlos ahorita mencionaba, ¿verdad? Que de cierto modo, y es cierto, ¿verdad? La experiencia de lo virtual en estos tiempos, pues acorta un poco las distancias físicas de nuestros países y de nuestros seres queridos cuando no estamos cerca. Y entonces, en ese sentido, la migración o el exilio es como un exilio light, ¿verdad? Porque podemos mantener esa comunicación. Inclusive hace poco en el 2018 que estuve en Cuba, pues me impresionó mucho, ¿verdad? Que están bastante abiertos al internet y ver personas a diferentes horas todavía comunicándose con sus familiares fuera, pues me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Les quería preguntar, ¿cómo ese estar fuera? O lo voy a unir más bien con esta pregunta, ¿verdad? Yo les decía el otro día que si bien la poesía es más íntima y personal que otros géneros literarios, igualmente el hablante poético no siempre es el escritor, ¿verdad? Escribir desde el exilio, ¿cambia eso? ¿La escritura se torna más confesional o personal o sigue teniendo cierta utopía? Definitivo. Fabri, ¿cómo es tu poesía desde el exilio? Pues muy parecido a lo que dice Johanny, pero no tanto, fíjate, porque como yo les decía, yo voy muy seguido a Honduras, ¿verdad? Ajá. Y de hecho, lo que ha pasado, pues, es que el elemento contextual de Honduras a todo mundo lo exilió. Realmente, Honduras acaba de salir de una dictadura de 12 años, con un narcodictador a todas luces que está siendo extraditado hoy mismo para Estados Unidos. Ese narcodictador nos exilió a todos los hondureños estando adentro. Fue un exilio interior, a tal punto que llegó a tener aquella famosa frase que dijo: la Honduras de aquí y la Honduras de allá. Wow. Entonces es impresionante porque realmente la hondureñidad, si ustedes vieron esas caravanas hacia Estados Unidos, significaba eso, ¿no? Que había una expulsión interna, un desplazamiento interno, no solamente corporal físico, sino espiritual, metafísico, político. Era un desplazamiento bien extraño. Entonces todos nos sentimos desplazados y no había nadie en Honduras, si no me equivoco, que nos dijera: a la menor oportunidad yo me voy de Honduras. Entonces ese marco, soy uno de los que a la menor oportunidad sale de Honduras. Sin embargo, existe esa condición de que cuando llego, pues hay una sobrevaloración respecto al creador que sale, a la creadora que sale, pues, de todos los ámbitos del arte, ¿no? Puede ser de baile, de danza, etc. La sobrevaloración es que una vez que uno salió, sigue siendo escritor o escritora, ya entró a un escenario diferente y se le reconoce más. Entonces, como que hay una amplitud que ya se determina dentro de Honduras, que no, ese ya es conocido afuera. Como bien dice Carlos, ¿va? Es más conocido, es cierto, así en todos los países que mencionó, es muy cierto. Pero eso no significa que muchas de las cosas que uno esté escribiéndolas para un jordano, ¿verdad, Carlos? Es decir, está escribiendo para el colombiano, Carlos, Marianela para la dominicano, y Johanny para el puertorriqueña, que siempre están ahí, ¿va?
yo estoy escribiendo para Honduras constantemente. Me preguntaba en esa entrevista que me hizo Wilkin Román, me decía que si me sentía, ahora que estoy en Puerto Rico, ¿cómo me sentía? ¿Hondureño o puertorriqueño? Me siento mucho más hondureño precisamente porque quiero hablar de esa Honduras que dejé, o de la Honduras que está ahí, porque mi hijo está ahí y está viéndolo todo, y yo trato de ver con los ojos de mi hijo ahí adentro. Pero esencialmente está en la relación de que mi generación de escritores creo que dio su máximo esplendor de activismo poético hasta el golpe de Estado. ¡Pum! Después del 2009 para acá se desarrolló y evolucionó en algo superior a lo que yo había sentido hasta el momento, ¿no? Durante el golpe de Estado, durante todos los 12 años, se dio una de las cosas más hermosas que han habido en Honduras, se llama el Festival de los Confines, que la dirigen amigos y amigas de mi generación y en las cuales yo no estuve para ayudarles. Y eso me duele mucho porque yo era parte de ese núcleo, ¿no? Pero ahora me alegra mucho haberlo concretado, lo que tanto soñamos para un país sin golpes de Estado, sin nada por el Estado. Es decir, la mayor resistencia cultural que hubo en el país la ha dado ese Festival Internacional de los Confines, porque precisamente ha llevado a Honduras a gente, actores del espíritu, de la escritura, en momentos en que a nivel internacional se decía que nadie debía visitar Honduras. Era como ir a dar ahorita un festival de poesía en Kiev. ¿Entendés? Así justo los festivales donde fuiste, Carlos, estábamos en las peores masacres que pudieran ocurrir. El índice de mortalidad en Honduras llegó a ser el más alto a nivel del planeta, en un país sin guerra. Entonces, mientras sucedía el Festival de los Confines, con una resistencia tal de mi generación, desarrollada por mi generación, aunque ya no estaba ahí, yo me sentía parte. Y me sentía muy feliz de ver aquello. Creo que fueron las partes más emocionantes. Cuando vos leíste, Carlos, que fue hermosísimo escucharte, bellísimo. Viendo desde afuera, celebrando desde afuera lo que yo no gesté, pero que sin embargo soñé junto a mi generación. Y Puerto Rico, pues, me encanta, me han recibido bellísimo, de verdad, no tengo palabras, me han recibido muy bien en la medida antes de la pandemia, que nos reuníamos y nos mirábamos más, ¿verdad? La pandemia sí nos destruyó mucho. Y espero que nos volvamos a juntar todos. Cierto. Te tengo un término que pronto vas a acuñar. Hondurrican. Prepárate, que eso viene. Ya me la dijo Rafael Acevedo. Ya te lo digo. Es interesante. Cuando uno piensa en familias disfuncionales, uno piensa en Vargas Llosa y la vida es nada. No hay disfuncionalidad comparada. Subcomandante Fabricio, cuéntanos. Subcomandante. Ok. Pues a mí, durante todo, obviamente, la previa al golpe de Estado fue el momento de mayor resistencia de palabra, ¿no? Es decir, yo creo que quien maduró el golpe de Estado fueron los poetas en Honduras. Es decir, porque se tiraba, y de hecho se estaba preparando. Bien lo decía Carlos Martínez Rivas en Nicaragua. Decía, si la revolución triunfó en Nicaragua fue porque adelante iban los poetas cantándola. Entonces, creo que en Honduras hubo una especie de previo así antes del golpe de Estado y obviamente vino todo lo demás. En ese momento sí, era un arma, la viví como un arma total, filuda, agresiva, además de que empujó a que nosotros hiciéramos performance. Y hacer un performance en Honduras era simplemente aparecer frente a un grupo de militares leyendo poesía, hacer un performance. Entonces ya era un arma. Ahora no la siento así, la poesía como que me desaceleró. Y me llevó, creo, a más agradecerle a los poetos su gran poesía, porque estoy leyendo mucha poesía, no escribiendo mucha poesía. Estoy como en una especie de frenón, ¿verdad? Además, estoy bien metido a una cuestión del podcast. Tengo un podcast que me tiene loco ahí. Y
esencialmente la poesía me está sirviendo ahora para, ¿cómo decirte? Casi como para recordarme cuando yo escribía, o recordar lo que yo escribía, o recordar qué cosa era la poesía. No estoy muy seguro qué es lo que pasa, pero sí agradezco todos estos años a que la poesía me permite ver mejor cine, me permite admirar mejor fotografía, mejores canciones. En este momento estoy en eso, agradecido con la poesía de haberme enseñado a discernir el buen cine, por la poética de su, ¿verdad? Ya, ¿para qué voy a explicarlo? Y obviamente a descartar un montón de música que en boceteo pasa por aquí, ¿verdad? Entonces, eso sí hay que discernirlo bien. La poesía entonces en este momento ya no es un arma para mí, es el recordatorio de lo que me llevó a admirar las cosas más bellas del mundo. En eso estoy. Fabricio, ¿es tu turno? Ok, qué hermoso eso que acabo de escuchar, bellísimo. Carta a un amigo que nunca pensé que saliera del país y se fue en caravana. Y bueno, lo que tampoco termina de convencerme es que tuvieras que irte partiendo madres a través del istmo de Tehuantepec, agarrado como un ácaro a las cerdas de la bestia, ahí parado como Leonardo DiCaprio en el Titanic más veloz que puede ofrecer la nación mexicana, sin máscaras del santo como aquella con que me vencía de niño, no, solo tu cara de tacómetro enloquecido siempre en dirección norte, recibiendo en tu frente la variación de nombres con que traduce el viento a los grillos, saltamontes, langosta, chapulines, cricket, grasshopper, lobster, todo cambiando de significado a medida que acelera la distancia y tu cuerpo se va haciendo más pesado por los recuerdos y eso que ya solo sos el hueso y ese nombre que te suena extraño cuando lo grita la migra en sus parlantes de circo y que vos hubieras deseado oír el día en que te anunciaban la beca. Pero lo que en verdad no termina de convencerme es que ya incrustado en ese norte desolado, me mandé videos donde vas por la 8ª cerveza en medio de un campo nevado al que solo un asesino en serie puede llamar hogar. Ahí, entre fantasmas de bisontes y bosques marchitos dignos de películas de brujas, no me mandes a decir que el cielo es claro y que se puede ver hasta un bosón de Higgs cuando sumas la 10ª cerveza. Bien sabes que un hombre desolado, bajo la lluvia o nieve, tendrá que tragarse 2 cajas de chelas para romper la ley que te prohíbe estar en 2 lugares a la vez. Decime nada más que extrañas a Honduras. Wow. Mi patria es la isla que vive en el olvido. Soy el país donde murió el tiempo, el último suspiro del reloj, un calendario desteñido donde se detuvo algún suspiro. He sido la fugacidad de las horas. He mirado desde lejos aquel país al que olvidé. He sido la nostalgia. He sido el deseo que se ha deseado más allá de las distancias. El reloj de litio le dio un ataque a su corazón y murió lentamente. A lo lejos he mirado y me he mirado. He rasgado las ropas donde alguna vez se vistió un hombre. Me miro y te miro. El exilio duele entre los huesos y soy un pez sin pecera. No sé, quería como que improvisar algo, así que gracias por escucharme. Nada, quiero cerrar esta lectura, agradecerle a todos y a todas los que estuvieron conectados, a ustedes que sacaron de sus cargadas agendas, de su tiempo para compartir esta noche. Ojalá y haya sido un proceso, ¿verdad?, de introspección y como dijo Carlos, es una forma de abrazarnos en esta patria grande que de cierto modo ha traído la tecnología.
Ustedes saben que a ustedes 4 se les extraña en el abrazo y espero que en algún zip code de este mundo nos volvamos a abrazar pronto. Así que gracias a todos y a todas por estar aquí esta noche. Unas palabras de cada uno y con eso cerramos. Chao, gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias, Angelito, porque sigues ahí Gracias. con tu lucha cultural desde que te conozco. Desgraciadamente no es en el viejo San Juan que estamos leyendo, pero Sin ahora cerveza, diablos. de esta manera podemos seguir. Pues gracias a todos y a todas por estar y gracias por ser parte de estas sesiones de poesía en vivo online. Linda noche y pronto lo pondré en el canal de YouTube para que lo puedan compartir y quede para siempre para futuras generaciones. Gracias Hermoso, a todos y a todas por estar. Hermoso escucharlas, hermoso escucharte, Carlos, de nuevo, Johanny, vos, Marianela. Igual. Y a vos, Ángel, no dejo de ver una Vía Láctea cada vez que te miro. Gracias. Ay, la fotografía. Hermoso. Sí. A ver cuando me tomas una de esas fotos en el río, así toda. Pues, antes que te vayas para España. Ay, yo lo que quiero es que me hagas que lucir como las chicas que le están tomando fotos, ¿ok? Podrá lograr. Hacemos poesía Bien con el bonito lente. está todo. Bueno, La hasta la próxima. Espectacular. Nos Hasta la vemos próxima y gracias por este momento de todos juntos. Adiós. Cuídense mucho, adiós. Gracias Bye. al público.